Buenos días chicos, el día de hoy vemos el tema de interacciones fármaco-alimento de tipo farmacocinético. Si nosotros recordamos un poco qué es la farmacocinética, sabemos que estos son los procesos que nuestro cuerpo le hace al fármaco, como ser la absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción del mismo. Estos procesos se pueden modificar cuando realizan una interacción con los alimentos que un individuo tiene a través de la dieta, lo que da lugar a una modificación de la concentración plasmática del fármaco, ¿no? Las interacciones de la absorción oral son las más importantes quizá porque esta es la vía de administración más usada debido a las facilidades que tiene. ¿Qué es lo que puede resultar de la interacción de fármaco-alimento por vía oral? Puede darse un aumento o una disminución de la absorción del mismo o también un retraso o aceleración de la absorción del fármaco. Si consideramos el retraso en la absorción, este generalmente es resultado del vaciado gástrico y o del aumento del pH. Esto se manifiesta con una disminución de la concentración máxima de fármaco en la sangre, que retrasa el inicio de la acción farmacológica, lo que es importante considerar ya que podría tener implicaciones clínicas. La reducción en la absorción de los fármacos por interacción con alimentos puede deberse a varias causas. Por ejemplo, puede darse lugar a la formación de quelatos, que consiste en la formación de unos complejos de unión entre iones metálicos y un grupo de moléculas polares. La mayoría de los fármacos que sufren este proceso de quelación son los antibióticos como las tetraciclinas, cefalosporinas, quinolonas. La interacción más frecuente que se da es entre el calcio y estos antibióticos, que por ejemplo en el caso de las tetraciclinas puede reducir su biodisponibilidad en un 46 a 57%. Cuando se administran con lácteos, incluso puede disminuir aún más la biodisponibilidad a un 50 a 65%. Es importante también considerar que en la actualidad existen muchos alimentos fortificados con calcios, por lo que se debe tomar en cuenta todo esto en pacientes que lleven estas terapias. Existe también la interacción con las sales biliares que se da por lo general en fármacos betabloqueantes como el atenolol, que reducen su absorción por la presencia de alimentos que estimula la secreción de estas sales, ¿verdad? El efecto del pH también viene a ser importante, ya que reduce la absorción del fármaco, y este efecto de pH se da porque una vez que los alimentos llegan al estómago, el pH aumenta levemente, lo que podría aumentar a su vez la disolución y la ionización de los fármacos. Nosotros, si consideramos la disolución, podríamos pensar que más bien debería absorberse más, pero no, ya que las moléculas ionizadas reducen la absorción y además se reduce la difusión pasiva a través de las células de la mucosa gástrica. Otro aspecto que puede reducir la absorción del fármaco es la competición sobre transportadores. Existen diferentes fármacos que pueden interactuar con ciertos alimentos. Por ejemplo, es muy común que las proteínas compitan por estos transportadores con fármacos como la levodopa, que se usan para el manejo de la enfermedad de Parkinson. Los aminoácidos neutros de cadena larga en la ingesta van a acaparar, por así decir, estos transportadores, evitando que haya una buena absorción del fármaco, lo que principalmente a nivel de la barrera hematoencefálica. Bien, además de la disminución y el retraso de absorción, las interacciones con alimentos pueden llevar a un aumento o aceleración de la absorción de fármacos. Esto debido a la presencia de los fluidos gastrointestinales que aumentan este proceso. Además, debemos tener en cuenta la composición de la dieta, ya que, por ejemplo, existen dietas con un rico contenido en grasas que aumentan más la biodisponibilidad de los fármacos, excepto, por supuesto, de fármacos hidrosolubles.
Además, también, por ejemplo, la fibra, que está formada por polisacáridos provenientes de la pared celular de los vegetales, disminuye la absorción de las estatinas, por ejemplo, y de la tiroxina, debido a la formación de complejos a nivel del lumen intestinal. Existen ciertas bebidas, como por ejemplo los lácteos, en el caso por su contenido en calcio, que interactúan con los antibióticos. Los taninos que se encuentran presentes en el té pueden intervenir con la absorción del hierro, incluso ciertos zumos de frutas o gaseosas que alteran el pH gástrico. Además, en el caso de las gaseosas o bebidas de cola, debemos considerar que estas bebidas se consumen frías por lo general, y esto produce una vasoconstricción a nivel del sistema gastrointestinal, lo que disminuye el riego sanguíneo y por ende va a alterar la absorción. Además que el contenido de gas puede aumentar la disolución y posiblemente la motilidad gastrointestinal. Pasando de las alteraciones de absorción, debemos también saber que la interacción de fármaco-alimento puede afectar a nivel del metabolismo, que es otro proceso que ya estudiamos. La inducción enzimática, por ejemplo, se da porque algunos alimentos contienen sustancias con capacidad de aumentar el metabolismo hepático. Según todo lo que ya estudiamos, si aumenta este metabolismo hepático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a facilitar que el fármaco sea excretado, por ende va a disminuir su biodisponibilidad, porque más fármaco va a estar listo para eliminarse más rápidamente. En caso de la inhibición enzimática, es todo lo contrario. Habría una inhibición de las enzimas hepáticas que participan modificando estos fármacos para su excreción, es decir, ese proceso se corta y por ende la biodisponibilidad aumentaría. La inhibición enzimática se da sobre todo con el jugo de pomelo, que ha sido bastante estudiado. Al parecer, un solo vaso de zumo de pomelo es capaz de producir un efecto inhibitorio cercano al máximo. Los fármacos con una interacción significativa con el zumo de pomelo pueden ser los antagonistas de los canales de calcio, como el felodipino, nifedipino, antiinfecciosos como la eritromicina, itraconazol, antihistamínicos, antirretrovirales, benzodiazepinas como el diazepam, el triazolam, estatinas que ya hemos estudiado anteriormente como la atorvastatina, lovastatina, inmunosupresores, fármacos a nivel del sistema nervioso central como la buciprona y varios otros, ¿verdad? Por lo tanto, es recomendable que se evite el consumo de esta fruta y este zumo cuando haya posibilidad de un aumento de toxicidad del fármaco, debido a sus excesivos niveles plasmáticos. Y por último, a su vez, otro proceso que puede verse afectado debido a la interacción fármaco-alimento sería la excreción renal. Tal como estudiamos ya anteriormente, la excreción renal de fármacos es el último proceso que sufren estos y está muy dependiente del pH de la orina. Es decir, que el pH va a dominar, va a controlar la reabsorción de fármacos que pueda existir a nivel de los túbulos renales. Y por eso tenemos que considerar los alimentos que pueden modificar el pH de la orina. Tenemos, por ejemplo, la ingesta de ciertos alimentos como las verduras, mantequillas, leches, pueden hacer más básica la orina y por ende alterar la reabsorción de ciertos fármacos. Existen también alimentos con capacidad de acidificar la orina, como carnes, pescados, mariscos, huevos, quesos, cereales, lentejas, etcétera, que deben considerarse al momento de instaurar las dietas y las terapias farmacológicas.